Hola, soy Mercedes Enríquez Aranda, profesora titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga. Durante los próximos minutos voy a presentar la ponencia temática Tradición y exotismo literarios importados, de traducciones de las revistas literarias andaluzas 1939-1975. Realicé este trabajo como parte del proyecto de investigación, catalogación y estudio de la traducción de textos literarios en las revistas literarias andaluzas 1939-1975 del Plan Andaluz de Investigación desarrollado en la Universidad de Málaga bajo la dirección del doctor don Francisco Ruiz Noguera. Si bien la producción cultural y poética española durante la etapa franquista 1939-1975 acusó centralización, las expresiones del extrarradio sumaron su influencia en la evolución de una sensibilidad literaria unida a los acontecimientos históricos y sociales de su tiempo. Las revistas literarias del Poniente andaluz, localizadas en las costas y aledaños de las provincias de Cádiz y Huelva, resultan de especial interés investigador. En tanto su eclosión fue escalonada desde los primeros tiempos de la posguerra hasta casi finales de los años 60, sirven para ilustrar la evolución de varias generaciones de poetas. Las traducciones y las críticas especializadas sobre traducciones que estas revistas seleccionaron para publicación se estudian desde la influencia que ejercieron en un devenir cultural y poético que hermanó tradición y exotismo literarios importados. De la provincia de Cádiz, las revistas literarias objeto de análisis por su temporalización entre 1939 y 1975 son Arrecife, Papelillos de Poesía, comenzó su andadura en Cádiz en 1958, bajo la dirección del poeta gaditano Leonardo Rosa Ita. Las travesías o números de la revista fueron 14, que navegaron hasta 1960, primero mecanografiados y después impresos. Bahía, Pliegos Poéticos Campo de Gibraltar, nació en Algeciras, Cádiz, en 1967. La más longeva del grupo, publicó 50 números impresos hasta 1983 con Manuel Fernández Mota, laureado poeta malagueño, pero algecireño de adopción, como director. Gárgola, Esbozos Literarios, fue dirigida en Cádiz por Francisco Gómez Carrasco, jefe de redacción y posterior director del Diario de Cádiz. Solo se imprimió un número en 1956, con una premonitoria pregunta en su presentación al lector: ¿nos iremos con esta primavera? Madrigal, Boletín del Grupo Madrigal Letras y Arte, imprimió los 59 números de su andadura en Puerto Real, Cádiz, desde 1952 hasta 1960, lo que la convierte en la más prolífica de las revistas estudiadas. Su director, Eduardo Jenner Cuadrado, marino y escritor oriundo de Puerto Real, se dedicó a la labor de coordinar el sentir literario y artístico de los vecinos de Puerto Real a través de la fundación del Grupo Madrigal, que encontró un importante canal de difusión en este boletín. Tarayal, dirigida y editada también por Leonardo Rosa Ita, fue una efímera revista de Cádiz de la que apenas queda constancia en estudios críticos y en el número de la Navidad de 1965 de la revista Torre Tavira, donde consta el nombre de su director. Talasa se publicó en forma de pliegos mecanografiados en 1955 en Cádiz, con el poeta y periodista gaditano Juan Antonio Sánchez Anés y Pablo Sánchez Pías como directores, según estudios críticos. Torre Tavira nació en Cádiz en 1962, dirigida por el poeta gaditano Ignacio Rivera Podestá. Sus 9 números impresos abarcan hasta 1975. De la provincia de Huelva, dentro también de los límites temporales del franquismo, estas son las revistas investigadas. Chabola, Pliegos de Poesía, publicó un solo número impreso en Huelva en 1942. En su portada consta la nómina de colaboradores, a saber, M. Horta Manzano, Rafael Manzano, Jesús Arsencio, Leopoldo de Luis y Richard Harvey. No figura, sin embargo, quién encabezó esta empresa limitada en el tiempo. La Niña se publicó también en un único número impreso en Huelva en 1954. Sus fundadores fueron Diego J. Figueroa, Pedro Bargueño y J. M. Aguirre. Montemayor, revista literaria en honor de Nuestra Señora de Montemayor, la más antigua del grupo, publicó 2 números impresos en Moguer, Huelva, en 1940. La consulta de las revistas literarias del Poniente andaluz nos devuelve datos objetivos susceptibles de ser interpretados desde un prisma traductológico. Las revistas estudiadas no son precisamente las que mayor influencia directa han ejercido en el panorama literario del franquismo. Antes bien, por su situación geográfica, alejada del centro neurálgico madrileño, y por su carácter efímero,
con supervivencia a largo plazo y producción numerosa solo en dos casos, Bahía y Madrigal, respectivamente. Muchas de esas revistas quedarían en anécdotas literarias si no se les otorgara el lugar que les corresponde como focos de producción y de recepción de tendencias literarias dentro del contexto global del desarrollo literario del siglo XX y, por lo tanto, como agentes de influencia indirecta en él. En este sentido, parte del papel dinamizador de las estéticas literarias del franquismo ha recaído en las revistas literarias, que se consideran tradicionalmente el primer cauce de entrada para la literatura foránea, bien sea a través de traducciones, bien sea a través de los paratextos que las acompañan. Las traducciones que se incluyen en las revistas conforman un caleidoscopio de tres espejos: la tradición, el exotismo y las raíces vernáculas. Los paratextos que acompañan a las traducciones, por su parte, si bien no tan numerosos como estas, son de una interpretación más objetiva de cuanto en ellos se expresa. El caleidoscopio de reseñas críticas está configurado nuevamente por tres espejos: el laudatorio, el difamatorio y el indefinido. Las traducciones, listadas en la presente tabla, son remanso de tradición en tanto, a pesar de abandonar la hegemonía del francés como lengua original en las etapas literarias anteriores, desde el modernismo literario hasta los sismos vanguardistas, esas revistas siguen contando con la presencia de otras lenguas románicas, como el portugués, y germánicas, como el inglés y el alemán, cuyas expresiones literarias ya se habían comenzado a introducir con anterioridad. Buscan, sin embargo, importar nuevos abrigos líricos para las sensaciones y acuden tan lejos como al exotismo del chino o del bengalí. Empero del lejano oriente retornan a las raíces vernáculas que les proporcionan el gallego y el catalán. Todas las reseñas, listadas en la presente tabla, si el indefinido nos deja medio camino entre la visibilidad y la invisibilidad del traductor, el laudatorio y el difamatorio nos permiten acceder de primera mano a las políticas traductológicas de la recepción especializada. Daniel Florido incluye los datos de la traducción en su reseña, pero en ningún momento hace alusión a este proceso creativo en su discurso. Francisco Moraes considera la traducción de poesía como una sutil transición y advierte que el prólogo traductológico del traductor, Tomás Ramos Orea, debería ser leído por muchos de los que pretenden traducir, y lo que consiguen en la mayoría de los casos es dejar al poeta sin voz propia y desprestigiarse a sí mismo. Julio Ortega Silva considera al mismo traductor el autor de edición bilingüe con una limpísima traducción. Finalmente, Leonardo Rosa Ita no tiene reparos en comentar respecto al anonimato de la traducción del poemario que esta condición es el mayor elogio que de ella pudiéramos dar. Desde la perspectiva temporal que nos ofrece el paso de la etapa franquista a la democrática, y a partir del estudio esbozado, merece la pena analizar aserciones como la de Sanz Villanueva, a colación de la nueva etapa cultural que se abrió para el escritor en España, a recuperar su libertad de expresión y su libertad espiritual a partir del fin del régimen franquista en 1975. Este es, a mi parecer, el rasgo de verdad sobresaliente de esta etapa, ya que ahora el artista no dependerá ni de las coacciones de la censura ni de compromisos asumidos para poder poner su obra al servicio de una causa. Así, el intelectual recupera su papel de voz crítica, vigilante del resto del acontecer nacional, y el artista podrá optar por el libre ejercicio de su trabajo. Sin entrar a debatir si en efecto esta premonición se ha cumplido, interesa sin duda comprobar que la visión que hace unos años se tenía sobre la producción intelectual en la España franquista se interpretaba desde el puesto del rendido. En el ámbito de la creación poética, sin embargo, fueron muchas las voces y variados los intentos de seguir construyendo un discurso poético dentro del contexto dictatorial. Y los escuetos intentos de revistas literarias como los aquí analizados fueron, sin lugar a dudas, bastiones más o menos perecederos de la expresión poética de esta etapa. Su interés por lo ajeno, representado directamente a través de traducciones de poesía e indirectamente a través de paratextos críticos, se debe valorar en este sentido como expresión de su inagotable lucha por la libertad intelectual. La interpretación de su función en el contexto franquista, más bien, cabría hacerla desde el puesto del resiliente, que es capaz de asumir el cierre impuesto y crear bellas imágenes a partir de un tubo oscuro que reproduzcan una palabra mágica y allanadora de obstáculos: vocación. Muchas gracias por su atención.